nombre es Cristina Cuatzo, formo parte de Dignificación Ciudadana y estamos con el Comité de Equidad de Género. El día de hoy vamos a realizar una pequeña charla en conmemoración del 8 de marzo. Y para reconocer a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado para alcanzar una sociedad de iguales condiciones y oportunidades y reconocer a todas aquellas que aún siguen en la lucha. Así como para pedirte a ti que nos estás viendo en este video que no te rindas y que continúes luchando por tus sueños y por tus metas, para demostrarte a ti misma, no a los demás, a ti misma, que eres capaz de alcanzarla hoy y siempre. No tiremos la toalla, aún nos queda un largo camino por recorrer. Comencemos. Pues vamos a empezar mencionando a las mujeres históricas con las que más nos sentimos identificadas o las que más admiramos. Bueno, mi nombre es Andrea Telles y una de las mujeres que más admiro en la historia de México es Sor Juana Inés de la Cruz, porque considero que es un símbolo de lucha en la historia de la mujer, ya que, bueno, en el contexto en el que ella estaba, las mujeres no tenían acceso a la educación y ella buscó una forma de tener acceso a esta educación. Era una mujer muy inteligente, sabía tocar instrumentos, escribía poesía, yo creo que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo como un símbolo de una mujer importante, no solo a nivel historia de México, sino a nivel internacional, y su papel también en el desarrollo del barroco en México es súper importante. Bueno, yo soy Angélica Álvarez y a mí la mujer que más me ha inspirado es Madre Teresa de Calcuta. A mí en especial me llamaba mucho la atención cómo esta mujer era una religiosa. Empezó desde los 12 años en el que ella decidió que su vida iba a ser a la religión, a Dios, y ella quería que la gente conociera a Dios y que entendiera que Dios nos ama a todos por igual, sin importar la condición social o el lugar en el que radicáramos. Porque de hecho ella decía que no importa que fuera una persona incluso rica, a veces estas personas ricas también sienten tristeza dentro de su corazón y se encuentran necesitadas. Entonces a mí lo que me llamaba la atención era que esta mujer ayudaba a todos sin importar su condición ni su religión. Sí, pues la mujer que más me inspira es Leona Vicario, participó en la independencia. Lo que más me gustó de ella fue la valentía que tuvo para luchar por la igualdad de condiciones y por el bien común. Se menciona que muchas la calificaron de solamente seguir a su esposo en esa lucha, pero ella desmintió todo eso porque al final era la mentalidad que ella tenía y ella dio a entender que realmente era su inquietud y era su propia lucha. Sí, y es que ese es el contexto que muchas mujeres vivían en ese momento, que como no teníamos el reconocimiento y entre paréntesis no éramos seres humanos, literalmente dependíamos de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros maridos, porque nosotros no teníamos la capacidad de toma de decisiones porque no podíamos pensar de forma lógica y racional. Todo era de que somos completo sentimiento y nada racionaliza. Pero yo creo que a lo largo de la historia ha habido mujeres que han demostrado todo lo contrario de este estereotipo que durante siglos se manejó. Por ejemplo, en mi caso es Alejandría de Hipatía, que fue una filósofa matemática antigua que también vivió este tipo de circunstancias en las que ella solamente pudo acceder a este grado de educación gracias a su papá, porque sin la ayuda, sin el motor que era su papá, ella nunca podría haber accedido a ningún tipo de educación por el contexto sociocultural que se vivía en el antiguo Imperio Romano. Hay miles de historias parecidas. Entonces, ¿ustedes cómo se enteraron de estos personajes que mencionan que las inspiran? ¿Fue en la escuela, leyeron un libro o quizá algún familiar les habló de esta personalidad? En mi caso fue desde que estaba en la escuela. Recuerdo que desde que nos empezaban a enseñar historia desde los primeros grados, pues se mencionó a esta mujer y desde entonces me llamó mucho la atención porque alguien tan pequeño no sabes muchas veces a qué te vas a dedicar cuando seas grande, ¿no? Muchos tenemos nuestros sueños y decimos, pues quiero ser astronauta, quiero ser doctora, quiero ser mil cosas, ¿no?
pero esta mujer ya tenía realmente decidido que ella quería ser una mujer religiosa y dedicar su vida a Dios y ayudar a la gente. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros debemos de pues saber identificar, reconocer como una niña tan chiquita ya sabía lo que se iba a dedicar, ¿no? Y en el caso del caso Sí, que mencionabas, es que yo siento que ese es un punto de convergencia de todas estas personalidades. Ya sabían y lucharon a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo estaba en contra de ellas, a pesar de que quizás sus propias familias, como en el caso de Sor Juana, no existía ese apoyo. Entonces, aún así, al tener claro lo que ellas querían alcanzar, buscaron la forma de lograrlo y no se detuvieron hasta alcanzarlo. No sé en el caso de Leona Vicario, yo no sé mucho, pero supongo que su marido fue parte de esta inspiración, me imagino, para apoyar la lucha de independencia. Sí, bueno, en realidad por Leona Vicario medio la mencionaban en la primaria en la que yo estuve, pero realmente donde yo empecé a investigar más o cuando realmente me surgió la necesidad de saber más sobre este personaje fue por un libro que describe a las mexicanas que realmente revolucionaron este estereotipo, porque como bien lo mencionas, el miedo a salir de ese estereotipo, sea por la familia o por la sociedad, no es cualquier cosa. Incluso hoy en día es muy difícil porque empiezan a juzgarnos, empiezan a decirnos que no podemos hacer las mismas cosas que algunos hombres o incluso que algunas otras mujeres por el simple hecho de un estatus social. Y ahora imaginémonos cómo serían en esa época. No fue cualquier cosa y siento que sí da lugar para una gran conmemoración, como el 8 de marzo. Exacto. y yo creo que es algo admirable que en ese tiempo, por decir su familia, su papá, la haya ayudado, ¿no? A salir adelante, a estudiar, porque su hija le dijo que quería estudiar y la haya apoyado. Yo recuerdo que en ese tiempo se mencionaba mucho que los padres eran más exigentes y que ellos decían no a las mujeres que no debían estudiar porque las iba a mantener su esposo cuando ellas se casaran o algo así. Entonces yo creo que es admirable que a pesar de que ella era tan chiquita, le mencionó a su papá que quería estudiar y su padre la haya apoyado, ¿no? Y logró ser lo que ahora es, ¿no? Claro. Claro, sí. También otra cuestión que se nota mucho en estas personalidades es que no existe este reconocimiento a su trabajo, a la trascendencia que tuvieron en la historia, sino es hasta ahora en el siglo XXI con estos movimientos sociales, feministas, donde se trata de construir una sociedad igual, que tratas de rescatar a estos personajes que contribuyeron a forjar o abrir el camino de las generaciones como nosotras, que ya vivimos de esos privilegios, de esos privilegios en el que ya hay un mayor reconocimiento de nuestras capacidades Y de nuestros derechos también. Exacto. Por Pues- ejemplo, retomando lo que comentabas de tu personaje, en mi caso, Sor Juana, yo igual la conocí en la escuela, creo que en primaria, igual es un personaje, pues como mencioné anteriormente, importante en la época del barroco en México, pero pues para mí en ese momento la verdad fue como otro personaje más, y como bien dices, o sea, fue hasta hace un par de años que yo realmente dimensioné como la magnitud y la importancia que tiene en la historia de México como mujer, porque sí, o sea, ir contra todo lo que está establecido en tu época, que dice la sociedad, es algo increíble que hacer, y pues yo la verdad sí hasta hace poco le di como el reconocimiento que realmente se merece. Sí, claro. ¿Y por qué no lo mencionamos en la actualidad? ¿Qué es lo que más nos gusta de ser mujer? Por ejemplo, a ti, Andy, ¿qué es lo que más te gusta de ser mujer, pero también qué desventaja podría tener en la sociedad hoy en día? Bueno, para mí ser mujer es ser una chingona por el simple hecho de ser mujer. Es saber que existió una lucha para que yo pudiera tener los derechos que tengo ahora. Cosas tan simples como poder usar un pantalón, como ir a votar. A veces, no sé, siento que es algo que pasamos desapercibido y no tiene tantos años que podemos ir a votar y es algo que, vaya, agradezco a las mujeres que incluso dieron su vida para que nosotras pudiéramos tener ese derecho y que muchas hoy en día lo vemos como algo súper natural, ¿no? Y tal vez no nos podemos a reflexionar la lucha de años que hubo detrás de ese hecho. Y pues obviamente hay muchos logros que nos faltan, hay muchas cosas que se tienen que hacer y a mí me encanta ser mujer, me encanta contar con una red de apoyo de mujeres que están conmigo, mis amigas, profesoras, mi familia, pero también es vivir con miedo, ¿no? Porque yo creo que ninguna de nosotras
no ha vivido alguna vez una experiencia de violencia o de acoso de algún tipo. Entonces es también vivir con este miedo constante, ¿no? De llegaste bien a tu casa, ¿cómo estás? ¿Todo bien con tu relación? Cositas así, ¿no? Que obviamente hay mucha lucha que falta por hacer. Sí, claro, y eso que mencionas es muy importante porque no reconocer el trabajo de algunas mujeres, sea en la actualidad o sea en años pasados, pues no hace que en realidad creemos conciencia de la situación en la que estamos actualmente. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de ser mujer es la resiliencia que tenemos ante cualquier situación y el poder que tenemos para realmente concretar esas metas que tenemos pues a futuro, sea a corto o largo plazo, porque al final siempre va a ser un panorama imperfecto, ¿no? Y un poco más de desigualdad, pues pesa un poquito más para nosotras como mujeres, porque piensan que realmente no podemos hacer las cosas bien o que no estamos bien capacitadas, incluso aunque tengamos pues educación. Un detalle también que yo creo de ser mujer, igual ya lo mencionaste, es la inseguridad y la desigualdad que tenemos, porque muchos dicen que exageramos o que no tomamos en serio las cosas, cuando en realidad el que los toma a la ligera son las otras personas que no creen en nosotros, ¿no? Tanto que cualquier persona que pase en la calle cree tener el derecho de decirnos cualquier cosa que se les ocurra y que pues realmente estemos exagerando según ellos o según ellas incluso por los comentarios que no nos parecen justos a nosotras. Claro, Sí. se revictimiza a la persona que sufrió este tipo de acoso y pues también es importante como que nos cuestionemos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué dudar de que alguien sufrió cierto abuso, cierto acoso? Sí, pero es como que esta parte del propio tejido mexicano en el que vivimos, en el que ya es tan normal la violencia que ya ni siquiera la reconocemos. Tratamos de crear mecanismos de defensa para no reconocerlas y decir y fingir que no está ahí, fingir que el problema no está ahí y poder continuar con nuestras vidas normales. Justificando, ¿no?, las acciones que tienen las otras personas cuando están haciendo algo mal, ¿no? Incluso Exacto. romantizándolas, Sí, ¿no? y pues creo que es parte de, bien como mencionabas, la cultura machista que existe, que incluso nosotras somos machistas, pero pues es como algo inconsciente, ¿no? Ya hasta que, no sé, creces y empiezas a cuestionarte las acciones, no solo tuyas, sino de los de alrededor, es cuando te dices, esto es machista. Y sí, o sea, el machismo no es solamente de los hombres, también muchas mujeres somos machistas y es un trabajo muy difícil cambiarlo porque pues es algo como un chip que está en nuestra cabeza Sí. desde que somos pequeñas y es un proceso de construcción pues sí complicado, pero creo que es bueno que se empiece a hablar de estos temas y que existan espacios como este para hablarlos y para que llegue a más personas. Y concientizarnos, o sea, ser conscientes que el problema no es de ahora, lo arrastramos desde hace muchos siglos. Entonces, debemos de ahora ser conscientes y decir para dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar o regenerar el tejido social, porque, o sea, por una parte tenemos el machismo, por otra parte tenemos estas situaciones de total y completa intolerancia a expresar tus posiciones, tus opiniones, esta parte de agresión, de violencia en el que sales y vas a la esquina y por un empujón ya se están diciendo cosas, o sea, y no solamente entre las propias mujeres, o sea, nosotras como estos movimientos han sido atacados, sino también entre la sociedad en general, entre hombres, mujeres, mujeres, hombres, 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 mujeres, mujeres, como no somos capaces de tolerar la diversidad que existe en una sociedad como la mexicana, porque no es lo mismo norte, sur y centro. En México somos totalmente distintos, entonces debemos de comenzar a desarrollar estas sociedades tolerantes en las que haya cabida para cada voz, para voz, para cada idea, para cada sueño. Sí, y siento que una posible ayuda hacia nosotras como mujeres puede ser que empecemos desde casa, ¿no? Desde un nivel de educación primaria podría ser donde en realidad se les enseñe lo que es una igualdad y donde todos estemos conscientes de no romantizar las cosas, tanto con una pareja sentimental o con amigos o amigas incluso, donde el estereotipo está muy marcado, ¿no? Decir, yo mujer, no importa que no termine de estudiar,
pero al final sé que voy a encontrar un hombre con el cual voy a tener hijos y al Y que final me va a mantener. Exacto. Claro, y eso dónde es quedan algo muy sus importante que sueños? creo que todavía no, o sea, que apenas se empieza a abordar, como la importancia de estos roles de género, ¿no? O sea, desde el momento en que no solo en la educación que recibes, sino también cosas tan sencillas como los juguetes designados para niña y para niño. Creo que desde ahí se empiezan como los roles, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, Claro. las niñas, la cocinita, el nenuco, o sea, está bien, Sí. pero pues, ¿por qué catalogarlo como esto solo es de niña y esto Exacto. solo es de niño? Y son esas pequeñas cositas que yo creo que sí hacen una gran diferencia, porque yo la verdad, vuelvo a lo mismo, hasta hace un par de años fue cuando me empecé a cuestionar el impacto que tiene esto, porque sí, o sea, tú como lo ves de pequeña, lo ves en tu mamá o quizá en otras Como que mujeres. hay un estilo de programación en lo que a Exacto. ti te toca fungir dentro de tu núcleo familiar, dentro de la sociedad. Y sin querer nuestra propia familia es quien nos va enseñando este tipo de cosas, ¿no? Claro. De cuando nos empiezan a dar una cocinita o algo, porque la mujer es la que tiene que cocinar, porque la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, cambiarles el pañal, estar al pendiente de ellos, porque cuando los hombres también son sus hijos y ellos también Sí, pero necesitan. también entra como parte del rol de la cultura mexicana, porque también, bueno, yo he escuchado en ciertos lugares donde todavía persiste este tipo de, ¿cómo lo mencionaste? De roles de género, en el que también el hombre es de que tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana e irte al campo porque el que va a mantener eres tú. Claro. Cuando a veces ya podemos jugar con estos roles en el que los que se tienen que levantar a la misma hora porque tienen que preparar a los hijos para llevarlos a la escuela son la pareja en sí, no Que está inculcado por... Ajá, no nada más tú que él se va a las 5 de la mañana y tú a las 7 te levantas para prepararle el desayuno a los niños para llevarlos a la escuela. No, ahora ya es cuestión de que somos iguales, nos paramos a la misma hora para preparar a los niños, para preparar el desayuno, para que los llevemos a la escuela y de ahí nos vayamos al trabajo. Sí, e igual, ¿no? Con los hijos, pues decirles, bueno, niño y niña hacen todo, todas las cosas, Claro. y siento que eso de que la niña le tiene que servir al niño porque es lo que siempre va a hacer y que se va enseñando, pues está muy errada hoy en día, ¿no? Siento que se debe de cambiar ese tipo de pensamiento en estas familias para poder generar un poco de ayuda pues en las mujeres, ¿no? Que realmente se nos tome en cuenta, que se nos tome en cuenta por lo que sabemos hacer, no solamente por lo que ellos creen que saben. Y enseñarles a hacer las cosas por igual, ¿no? Que ambos pueden hacer las cosas, no nada más uno y el otro no. No, ambos pueden hacer las mismas cosas y desarrollarse por igual. Ujú. Y retomando el punto que decías de la importancia de poner esto en la educación, bueno, yo lo veo como algo muy a futuro, ojalá que pase, Sí. pero pues sí es muy importante porque justo como mencionamos, quizá en la casa se van a seguir replicando estos roles, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, se replica lo que vemos de pequeños, pero por eso la importancia de que lo veamos en las escuelas, ¿no? De que se imparta una educación con equidad de género. Claro. Y de que se reconozca sí, dentro se de la reconozca. sociedad. Y porque, por ejemplo, siento que ahora sí la mujer tiene más oportunidades, puede acceder al estudio, pero si estos roles permanecen de la mujer se queda en casa, yo creo que todas conocemos más de un caso donde una mujer termina sus estudios, pero al momento de que tiene un hijo, los abandona para dar la prioridad a la familia. Entonces, pues viene a lo mismo, se vuelve a replicar este ciclo aunque la mujer tenga acceso a la educación. Sí, pero eso es como parte del proceso de primero ser conscientes Exacto. y comenzar a cambiar el chip y decir, o sea, tanto hombres como mujeres, yo en qué más puedo aportar, Claro, claro. en cómo yo puedo hacer que las cosas cambien y generen un proceso de cambio. Pero pues creo Sí. que es un trabajo arduo, claro, y largo. Y Y regresando a la pregunta, perdón, acerca de qué es para nosotras ser mujer, para mí es como un ser de luz, ¿no? Nosotras somos portadoras de vida, somos quien le da calor a este mundo, somos quienes ayudan a las personas, siempre somos nosotras más cálidas, más sensibles, pero no por eso somos menos. Sí, claro, pero incluso tocó un tema muy importante tocó un tema muy importante de acuerdo al tema de la planificación, ¿no? Porque desde ahí es donde se va deteriorando el sistema educativo de decir, bueno, sí, yo quiero planear mi vida en base a esto, y es cuando a lo mejor entra lo que ya mencionábamos, ¿no? El estereotipo de que, bueno, no importa, voy a tener hijos, pero ¿y si no quiere?
pero igual si la sociedad lo ve mal por no querer hijos, por no querer casarse, entonces sí entra de gran peso el tema educativo desde niños en México. Sí. Ujú, claro, y también la importancia de como mujer ver más roles que nos representen o que representen a mujeres reales, ¿no? O que salgan de este estereotipo típico, por así decirlo. O sea, es muy importante que las niñas tengan acceso a mujeres que quizá la historia olvidó o que les den más peso. Por ejemplo, Sor Juana, que sí está como dentro de los contenidos educativos, pero realmente siento que no lo enfocan desde una perspectiva pues de género como debería ser. Sí, bueno, pues creo que ya nos Bueno, hemos de esta extendido. forma es como terminamos con nuestra charla. Recordemos que este día es para conmemorar el valor que tenemos como mujeres. No nos detengamos en nuestra lucha por alcanzar una sociedad mexicana igualitaria. Por ti, Por mí, Por las que ya no están. Y por las que vendrán. Muchas gracias por acompañarnos.